A la fecha hemos visto tres transductores, transductores de movimiento, dos de ellos resistivos, que son el potenciómetro y las galgas extensiométricas. Y la clase pasada vimos los transformadores diferenciales, que son transductores de tipo inductivo. Entonces la tercera variable eléctrica es la capacitancia. Entonces esta presentación trata acerca de los transductores capacitivos, de los transductores de movimiento capacitivos. Bueno, antes de empezar hay que tener muy bien definido lo que es la capacitancia. Vamos a leer lo que dice aquí. Dice, existe un límite de la capacidad de carga que un par de conductores paralelos puede retener sin que haya un arco eléctrico. Bueno, un capacitor normalmente se dibuja, ¿verdad? Aunque no todos son así, como dos placas metálicas paralelas, separadas por un aislante. En este caso vamos a suponer que tenemos el aire, no están separadas por aire. Y van a ustedes a empezar a mover, bueno, como es un conductor, a los conductores es fácil quitarles cargas negativas o agregarles cargas negativas. Entonces, supongan que de alguna manera a la placa de arriba le quitan una carga negativa y la llevan hacia abajo. Entonces, cuando hacen eso, aquí va a quedar una carga positiva y acá una carga negativa. Entonces, va a haber una fuerza o un campo eléctrico que va a ejercerse desde la placa superior hacia la placa inferior. Entonces, si ustedes empiezan a llevar más cargas negativas de arriba hacia abajo, pues más campo eléctrico van a tener entre las placas. Va a llegar un momento en que ustedes lleven tanta carga de arriba hacia abajo que van a hacer que el aire que separa las placas se forme una corriente a través de él y que las cargas negativas regresen hacia la placa de arriba, equilibrándose. Entonces eso sería un capacitor. En un capacitor normalmente no hay corriente en medio, ¿verdad? Pero esa capacidad de almacenar cargas, ¿verdad? Está limitada, y eso de ahí viene el nombre de capacitancia, porque estas placas almacenan carga, pero hay un límite en esa capacidad de almacenamiento. Entonces, otra cosa es que aquí, bueno, cuando ustedes mueven cargas de aquí para acá, van a poder medir un voltaje entre estas dos placas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el voltaje representa que se puede realizar un trabajo, o representaría el trabajo que invirtieron para mover de una carga desde aquí hasta acá. Entonces, la definición de capacitancia es la cantidad de carga que un par de placas almacenan cuando hay una diferencia de potencial B entre ellas. Entonces, la capacitancia se va a definir como la cantidad de carga entre estas placas divididas entre el voltaje que mida entre ellas dos. Entonces, ustedes pueden decir, ok, pues vamos a suponer que tuvieran un volt, bueno, que movieran un coulomb de aquí para acá, que hubiera una carga neta de un coulomb, la diferencia de un coulomb, y que midieran un volt entre estas dos placas. Entonces, dividirían un coulomb entre un volt, les daría un faraday. Entonces, ustedes pueden decir, ok, voy a mover dos coulombs, y van a decir para aumentar la capacitancia. Pero no, cuando ustedes muevan dos coulombs de aquí para acá, van a medir un voltaje de 2 volts. Entonces la capacitancia le va a dar 2 coulombs entre 2 volts, le va a seguir dando un faraday. O sea, la capacitancia no va a depender de la cantidad de carga que muevan. Sí, porque cuando ustedes muevan carga, entre más carga muevan entre estas dos placas, más voltaje van a tener, y la capacitancia se va a mantener constante. Entonces la capacitancia, vamos a ver ahorita de qué depende. No depende de la carga, va a depender de otras cosas. Entonces, dice aquí, en realidad la capacitancia no depende del voltaje aplicado, sino de la geometría de las placas. Entonces ustedes pueden calcular, hay todo un análisis de eléctrico, ¿verdad? Para calcular la capacitancia va a depender realmente de la geometría y la separación de estas placas. Entonces, si las placas están separadas por el vacío, la capacitancia es igual al área de las placas dividida entre la separación entre ellas, multiplicado por una constante dieléctrica, que es la permitividad eléctrica del vacío. Dieléctrico es sinónimo de aislante, ¿eh? El dieléctrico es sinónimo
de un no conductor, digamos, de cuando no conduce un material. Entonces el vacío no es conductor y tiene cierta permitividad eléctrica. Entonces, en realidad, pues como la capacitancia va a depender del área. Entre más área tengan estas placas, más capacitancia tienen, más carga pueden almacenar. Y entre más separadas estén, la capacitancia va a ser menor. Entonces es directamente proporcional al área. Entre más grandes sean las placas, más capacitancia. E inversamente proporcional a la separación. Entre más juntas estén, más capacitancia. Entre más separadas estén, menos capacitancia. Entonces, bueno, aquí estamos suponiendo, habíamos supuesto que aquí había vacío o aire. Si ustedes introdujeran aquí un dieléctrico, o sea, un aislante que sea plástico, cerámica, cartón, papel, pues la capacitancia se va a afectar. Entonces, ¿de qué manera se va a afectar? Van a multiplicar, esto que tenían aquí va a estar multiplicado por otra constante. Y esa constante sería la constante dieléctrica del material. Esta constante siempre, lo mínimo, bueno, para el vacío y para el aire es 1, de tal manera que aquí pues tendrían multiplicado por 1, entonces no está. Pero para plástico, lo que ustedes vayan a poner entre medio, la capacitancia pues va a aumentar dependiendo de qué tan aislante sea lo que coloquen entre medio de las placas. ¿Sí? Entonces, pueden aumentar la capacitancia sin cambiar el área y sin cambiar la distancia, cambiando el dieléctrico que esté en medio. ¿De acuerdo? Por eso los capacitores son pequeños, ¿verdad? Pero normalmente les ponen cerámicos o tantalio o no sé qué en medio para aumentar la capacitancia sin tener que aumentar el tamaño del capacitor. Entonces, resumiendo, la capacitancia depende de de tres cosas: el dieléctrico en medio, el área de las placas y la separación entre ellas. Entonces, los traductores capacitivos, dice, en estos traductores las variaciones de la posición que se quieren medir se convierten en variaciones de capacitancia. Vamos a tener diferentes tipos de traductores capacitivos según cuál de las tres cosas haga variar la capacitancia, ya sea la superficie, las áreas las que varíen, el dieléctrico, lo que separa las placas, o la distancia que se las separa. Entonces, lo que varíe va a ser el tipo de capacitor. Los traductores capacitivos son muy útiles cuando se quieren medir desplazamientos muy pequeños. Entonces, aquí tenemos, bueno, ustedes dicen, ¿cómo puedo hacer variar el área? No se va, el área de las placas, pues es algo que no se va a poder modificar. Pero si ustedes, imagínense un abanico, aquí está una placa enfrente y, bueno, esta de aquí está hacia atrás y esta de aquí está enfrente. Entonces, el área de las placas va a ser el área de coincidencia de las dos. Esta área de aquí y esta de acá pues va a estar desperdiciada. Realmente lo que va a intervenir en la capacitancia de estas placas va a ser el traslape entre ellas. Entonces, si yo giro uno con respecto a la otra, voy a tener una variación de la capacitancia porque estoy variando el área. Entre más áreas de intercepción haya entre ellas, mayor capacitancia vamos a tener, y viceversa. Estas de aquí pues son dos placas que están una encima de la otra y lo que varía es la separación. Bueno, una está fija y la otra se está moviendo. Entonces, en este caso vamos a tener una variación de la capacitancia debido a la separación de las placas. Y el tercer caso es cuando las placas no están fijas y también, bueno, no se resbalan, desplazan una con respecto a la otra, ni tampoco se separan o se juntan. Y lo que se está moviendo es el dieléctrico que está en medio. ¿Sí? Se utiliza mucho para medir, por ejemplo, presencia en algunas puertas de algunas tiendas. Cuando pega un chillido que van entrando a la tiendita y que hace tirin, es porque ustedes son el dieléctrico que pasaron por el medio de las placas y está detectando eso. Entonces es una medición de capacitancia. Y bueno, aquí es un capacitor variable, imagínense como un potenciómetro, digamos, pero es un capacitor. O sea, potenciómetro variable resistencia, es un potenciómetro capacitivo, si quieren llamarlo así, en el que pueden obtener una capacitancia desplazando unas placas contra las otras. Entonces tenemos aquí los tres ejemplos de que pueden hacer variar la capacitancia. Entonces, los más comunes pues no utilizan dieléctrico en medio, están separadas por aire. Bueno, aquí esta ecuación está normalizada, aquí está la constante dieléctrica, pero está normalizada para una área en pulgadas cuadradas y una... Entonces, los sensores más comunes para medir desplazamiento van a utilizar
placas paralelas separadas por aire. Y la capacidad, bueno, aquí en esta ecuación tenemos, está normalizado el sistema inglés. Tenemos aquí el área va a estar en pulgadas cuadradas y la separación en pulgadas. Entonces, si ese es el caso, aquí tenemos la constante dieléctrica normalizada de este sistema y nos va a dar la capacitancia. Entonces, ahora, entonces lo que tenemos que hacer es medir el desplazamiento que queremos medir, va a ser variar el área o la distancia, y eso va a hacer que la capacitancia varíe. Entonces es necesario convertir las variaciones de capacitancia en señales de que sean aceptadas por osciloscopios, convertidores analógicos digital, amplificadores, etcétera. Entonces hay que convertir las variaciones de capacitancia en variaciones de voltaje, ¿verdad? Como lo hemos visto en otros, en el LVDT, en el potenciómetro y en las galgas. Bueno, entonces dijimos en la diapositiva anterior que van a ser placas paralelas separadas por aire. No se utiliza normalmente dieléctrico en el caso de sensores capacitivos, ¿no? Pero, bueno, hay capacitores para otras aplicaciones donde sí llevan un dieléctrico. En este caso no llevan dieléctrico, están separadas por aire. Y va a haber dos tipos, las de intervalo largo, para medir desplazamientos relativamente grandes. Lo que se varía es el área de traslape entre las placas. Si el desplazamiento es muy pequeño, se prefiere variar la separación entre las placas. ¿De acuerdo?